Balakal kalshi, hikal, pirikilkal, telepal, tirikin mei, haish, Algunos cristianos sinceros conciben el llamado don de lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar, como hemos visto, se entiende como la evidencia del poder pentecostal. Todo creyente convertido debe hacerlo. Y si no lo hace, tiene un problema. Hay quienes piensan que esto proviene del cielo. Puede ser, aunque la verdad, balbucear sílabas que no entiende ni el que las pronuncia no parece representar bien la presencia de Dios. ¿Y si sencillamente no es cierto? ¿Y si la Biblia no enseña esto? Si es un fenómeno de autosugestión aprendido e imitado por millones de cristianos, es uno de los mayores engaños de la historia. Y si no es fingido pero proviene del enemigo de Dios, es aún más grave. Es hora de contar en 2 minutos la verdad sobre el don de lenguas. ¿Estás preparado? Comencemos. En todo el Nuevo Testamento los dones se otorgan a la Iglesia para cumplir una función. Jesús ordenó predicar el Evangelio a todo el mundo, pero los discípulos solo sabían un par de idiomas. Por eso hizo falta un milagro. En Hechos 2 el verdadero don no fue glosolalia, sino xenoglosia, es decir, to speak a real language that you didn't know before. En Hechos 10 y 19 ocurren casos similares. Era un símbolo útil para los no creyentes. Pero en los capítulos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas. ¿Por qué? Porque no había extranjeros y por tanto no hacía falta. Curioso, ¿verdad? La Biblia no dice que hablar en lengua es el único símbolo del Espíritu común a todo creyente. Algunos afirman que el don consiste en orar en idiomas angélicos desconocidos. Dicen que se puede practicar relajando la boca y dejándose llevar por la euforia. No hay forma de saber si es cierto o falso. ¿Pero de verdad hablan así los ángeles? En la Universidad de Pensilvania se demostró que al hablar estas lenguas no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. El motivo es sencillo, no es ninguna forma de comunicación. Y 1 Corintios 14. ¿Cómo se explica? Ya en el capítulo 3 le reprocha a esta iglesia inmadurez espiritual, celos, contiendas y disensiones. En Corinto había tradición de ritos hablando lenguas de los dioses. Al mezclarse el don real con las creencias paganas, resultaba difícil poner orden en la iglesia desde la distancia. ¿Cómo juzgar si alguien dice orar a Dios en un idioma desconocido? Pablo sabiamente asume las creencias de los corintios debatiendo con lógica desde su punto de vista. Pero cierra el caso en el versículo 28. Si no hay intérprete, que se calle. Es una jugada maestra, porque si es un idioma real, podrá ser interpretado siempre. Pablo reduce al ámbito de lo privado una experiencia subjetiva e inverificable para proteger a la iglesia. Y dice en el versículo 13, si alguien habla en lengua, pida en oración interpretarlo. Es que si no, no está orando con su mente. Y por tanto, no sirve para nada. Todos los que balbucean supuestas lenguas en la iglesia sin que nadie traduzca, están violando este mandato bíblico. Porque un don verdadero siempre edifica la iglesia, y si no lo hace, es falso. Por cierto, Jesús nunca habló en lenguas. Algunos testimonios sinceros reconocen hablar en lengua simplemente imitando sonidos y dejándose llevar. Es bonito sentirse especial, ungido, pero este fenómeno, tal y como lo hemos descrito, no proviene de Dios, y se aprecia sobre todo en sus frutos. El propósito del Espíritu Santo, según Hechos 1, es capacitar para predicar el Evangelio, no para emitir sonidos sin sentido que no aportan crecimiento, consuelo ni esperanza a nadie. No te dejes engañar, y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Muchos cristianos en todo el mundo creen en la segunda venida de Jesús, pero hay discrepancias respecto a cuándo y cómo va a tener lugar. Una enseñanza bastante extendida es que en un momento futuro todos los creyentes en Dios desaparecerán del planeta de repente. Es lo que se conoce como el rapto secreto. La idea básicamente consiste en que la segunda venida ocurre en 2 fases. Primero Jesús viene de forma invisible y la iglesia es raptada al cielo. Y 7 años después Jesús vuelve a la tierra con poder y gloria. En ese momento surge el anticristo, se produce la gran tribulación y los que quedan en la tierra tienen una segunda oportunidad para arrepentirse. Entonces Jesús vuelve definitivamente junto con la iglesia raptada 7 años antes. Esta teoría, que aparece en películas, libros y novelas de todo el mundo, tiene una inmensa aceptación. Incluso puede resultar curiosa, pero ¿tiene respaldo bíblico?
En los próximos 2 minutos vas a descubrir la verdad del rapto secreto. ¿Estás preparado? Comencemos. En la Biblia no aparece un rapto como tal. Cuando en 1 Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados, lo emplaza después de la venida de Jesús en gloria y la resurrección de los muertos, no antes. En todo el Nuevo Testamento se describe la segunda venida, la resurrección y la ascensión al cielo como el mismo evento. Esa es la clave. Esta teoría contradice Mateo 13, donde el trigo y la cizaña crecen juntos, hasta que se separan al final, no 7 años antes. Un texto clave para defender el rapto es Mateo 24:40. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero ese capítulo describe la venida de Jesús, no el rapto. Solo se enfatiza el evento como inesperado. Léelo. Es el mismo sentido que 1 Tesalonicenses 5, Lucas 12 y 2 de Pedro 3. Jesús viene como ladrón en la noche. Pero en Pedro el versículo termina diciendo que los cielos pasarán, los elementos serán deshechos y la tierra será quemada. No suena muy secreto, ¿verdad? La gran tribulación la pasan todos. En Mateo 24 esos días son acortados por amor a los escogidos. Por eso ellos no pueden estar en el cielo. Algunos diferencian una parusía invisible de Jesús y un apocalipsis o revelación visible 7 años después. Pero estos dos términos griegos se usan de forma intercambiable en Mateo 24 y Lucas 17. En ningún lugar se relacionan 7 años con el fin del mundo. Este periodo se extrae de las 70 semanas de Daniel 9. En la última semana se confirmaría el pacto y a la mitad cesarían el sacrificio y la ofrenda. Algunos señalan que quien cesa la ofrenda es el anticristo, pero fue Jesús. Te explico. ¿Cuánto es la mitad de 7? Exactamente 3 años y medio después de comenzar su ministerio, Jesús murió por la humanidad. Así cumplió el sistema de sacrificios y cesó la ofrenda como la profecía señalaba. Mateo 27 confirma que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando el fin de los sacrificios. No se pueden separar estos 7 años del resto de la profecía y trasladarlos 2000 años al final de la historia. No hay base teológica. Eso es grave. Por último, esta propuesta implica que la profecía que originalmente se refiere a Jesús se aplica al anticristo. Y eso es aún más grave. La esperanza en la segunda venida es la esencia del cristianismo. Jesús volverá un día a buscarnos, así lo señalan cientos de versículos. No permitas que una idea popular distorsione la realidad del regreso visible, glorioso y triunfante de Jesús poniendo punto final a esta historia. Y como siempre, recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Duele, ¿verdad? Imagínate este dolor por todo tu cuerpo durante 1 minuto. Durante 5 horas, 2 días enteros, 11 años, 400.000 millones de años sin descanso. La mayoría de cristianos sinceros creen que Dios prolongará esta agonía por toda la eternidad. Y aunque alguien le ruegue con lágrimas que le deje morir, Dios no permitirá ni siquiera que se desmaye por un instante. Será un sufrimiento atroz y sin fin. ¿Y todo esto por qué? ¿Por portarse mal? ¿Por rechazar a Dios? La doctrina del infierno tergiversa el carácter del Creador y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo. Implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. Y encima, no resuelve el problema del mal. Al contrario, lo hace eterno. ¿No te parece un poco raro? ¿No sientes que algo no encaja en todo esto? ¿Quién podría estar interesado en que creyeras algo así? Si esta doctrina está en la Biblia, habrá que aceptarla aunque no la entendamos. Pero ¿y si no está en la Biblia? ¿Y si lo que te han contado del infierno no es cierto? Vas a descubrir en 2 minutos algo que cambiará tu concepto de Dios para siempre. ¿Estás preparado? Comencemos. Primero, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreos y griegos que originalmente no tenían que ver con fuego. Segundo, el término que utiliza Jesús es Gehenna, proviene del valle de Hinnom, era un vertedero en Jerusalén que ardía continuamente.
Míralo en Google. Allí echaban basura y animales muertos y cuando el fuego no los consumía, los gusanos comían los restos. Era tan impactante que Jesús lo empleó para hablar de la destrucción final. La gente de su tiempo lo entendió, hasta que alguien decidió traducirlo como infierno. Tercero, ¿y la parábola del rico y Lázaro? Jesús empleó una leyenda egipcia conocida, la historia de Bar Mayán. Google de nuevo. Simplemente para enseñar lo que él mismo explica al final del pasaje. Solo eso, léelo despacio y verás que no es literal. Por cierto, no es seguro basar una doctrina en una parábola. Cuarto, en la Biblia aparece muchas veces el fuego eterno o fuego que nunca se apagará. ¿Cómo entenderlo? Verás, el fuego eterno es un tipo de fuego, divino, que implica un juicio de Dios, pero no se refiere a su duración. ¿Quieres un ejemplo? Te doy dos. Judas 7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el fuego eterno. Resultado, las ciudades fueron destruidas con fuego, pero no siguen ardiendo. Jeremías 17 dice que Jerusalén sufriría el fuego que nunca se apagará. Y así fue, pero se apagó. ¿Por qué se apagó? Precisamente porque es un fuego eterno, divino. Es una expresión bíblica de énfasis, pero no implica que algo arda por la eternidad. Esa es la clave. Quinto, según la Biblia, los que rechazan la salvación reciben al final de la historia el castigo del fuego eterno. ¿Sabes qué ocurre con ello? Salmo 21, serán consumidos. Salmo 37, no existirán más. Job 20, perecerán para siempre. Isaías 1, serán destruidos. Ezequiel 28 dice que el mismo Satanás dejará de existir. Curioso, ¿verdad? El lago de fuego que la Biblia llama muerte segunda será el fin de la historia del mal. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en ningún lugar del universo. Esa es la verdad sobre el infierno. Las cosas no siempre son como parecen. Y es que en ocasiones la mayoría puede estar equivocada. No lo olvides.